Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El calendario mete prisa a la actualidad, al menos a la política. Pasado mañana se tienen que constituir los ayuntamientos y en 135 el Partido Popular está atado a Vox, al que necesita para gobernar. La ultraderecha ya avisó desde el inicio de las negociaciones de que tutelaría desde Madrid todos los pactos y todos los está encauzando con las mismas condiciones. Votos a cambio de primero vicealcaldías y de dirigir las políticas de familia y de seguridad ciudadana. Esas son las principales peticiones de Vox. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y el Partido Popular, de momento, a 2 días de que termine el plazo, ya las ha aceptado en una decena de municipios, pero quedan más de 100 todavía. David Junquera. Quedan un par de días sin mucha vara de mando que negociar. Ignacio Garriga, secretario de organización de Vox. Hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda. Más de un centenar de negociaciones sobre la mesa y en todas Vox pide el mismo menú. Por ejemplo, en Burgos Ciudad, donde se ha firmado el último preacuerdo, anhela la vicealcaldía y la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Ese mismo departamento, el que controla la Policía Municipal, se lo ha quedado en varias localidades de Baleares. Los de Abascal pugnan por todas aquellas direcciones que permiten agitar su guerra cultural. En Elche, por ejemplo, han conseguido la creación de una Concejalía de Familias. Es algo que persiguen allá donde son decisivos para desarrollar políticas de aumento de la natalidad. También buscan influir en las decisiones educativas o revertir los avances en políticas contra la contaminación originada por los coches, algo que está protagonizando las negociaciones, por ejemplo, en Valladolid. Y todas estas negociaciones, que definirán el sábado el mapa municipal de este país, se producen en paralelo a otras negociaciones. Las que definirán nuestro mapa autonómico. Y después del acuerdo exprés en la Comunitat Valenciana entre el PP y Vox, esa alianza ahora tiene problemas en otros territorios. No vamos a actuar por imposición. No somos el Partido Socialista y por lo tanto no vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan o cuando no nos hagan respetar la Constitución o nuestros principios programáticos. En Murcia, Vox ha amenazado al Partido Popular incluso con repetir las elecciones después de que populares y socialistas se hayan repartido los puestos en la mesa de la Asamblea, dejándolos a ellos fuera. López Miras necesita de la ultraderecha para gobernar. Y en Baleares, anoche la reunión entre los dos partidos terminó sin acuerdo. La candidata popular Marga Proens insiste en gobernar en solitario y Vox lo rechaza. Rivolgiamo al nostro fratello Silvio l'estremo saluto della pietà cristiana e dell'affetto. Italia le ha dado el último adiós a Silvio Berlusconi en un funeral de estado histórico por lo inédito. Nunca antes se había despedido así a un ex primer ministro. Con una declaración de luto nacional, con 6 agentes de los Carabinieri en uniforme de gala custodiando el ataúd, con todas las banderas ondeando a media asta las sedes de las instituciones italianas. Ni la izquierda ni los sindicatos acudieron al funeral. Aunque hoy la noticia internacional del día está en la tragedia que se ha producido en las costas griegas con el naufragio de un barco pesquero con cientos de personas a bordo. 79 han muerto. De momento se han podido rescatar a más de 100 personas, pero la portavoz de ACNUR Grecia reconocía esta madrugada que todavía no pueden determinar exactamente cuántas son las personas que están desaparecidas. Los supervivientes y los testigos del naufragio calculan que a bordo viajaban unas 700 personas que salieron de Libia y que pretendían llegar a Italia por la ruta del Mediterráneo. Las causas del naufragio tampoco están claras a esta hora, pero los voluntarios de las ONGs de salvamento han acusado a la Guardia Costera griega y al gobierno heleno de no actuar lo suficientemente rápido para evitar la tragedia. El gobierno, después de momentos de tensión como este que escuchamos, se defiende, asegura que le ofreció ayuda al barco el martes, pero que la rechazaron porque ellos querían llegar a Italia. Naufragios como este vuelven a poner de manifiesto las carencias que tiene la política migratoria europea, mientras se produce en paralelo otro fenómeno: el hambre sigue aumentando en el mundo. Es jueves, es 15 de junio. 828 millones de personas pasan hambre todos los días en el mundo por la falta de recursos, y con este dato encima de la mesa hoy va a empezar en Chile la Cumbre Mundial contra el Hambre. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Desde 2022 ha empeorado la situación no solo en los países pobres, por eso representantes de casi todo el planeta se van a reunir para impulsar nuevas medidas que intenten frenar el avance del hambre. En Valparaíso está el enviado especial de la cadena SER a esta cumbre, Nicolás Castellano. El número de hambrientos en el planeta se ha disparado desde la COVID, pero la guerra de Ucrania ha agudizado estas cifras. Parlamentarios y expertos de más de 160 países se sientan desde hoy en Valparaíso para afrontar lo que el subdirector general de la FAO define de manera rotunda. Una monstruosidad
hablamos de 828 millones de personas con hambre, de cualquier manera dramática, del 8% de la población del mundo. Crece el número de hambrientos en el planeta por 4 factores fundamentales, según Mario Lubetkin: las secuelas del COVID, la especulación del precio de los alimentos, el cambio climático y en buena medida esa guerra. La guerra de Ucrania y Rusia genera la afectación a los precios de los productos, a la capacidad de producción y por lo tanto al aumento de los niveles de hambre y de malnutrición. América Latina es de las zonas más afectadas por esta guerra. Estamos hablando que el 85% de los fertilizantes son importados de esa zona. Lubetkin, que es además director general de la FAO en América Latina y Caribe, describe en una entrevista al SER el paso atrás que se está dando particularmente en esta región. 56 millones de personas que pasan hambre. Antes del COVID había 43 millones, aumento del 30%. 30% en 3 años. Con la cooperación española como una de las grandes promotoras de esta cumbre, será el presidente chileno el encargado de inaugurar un encuentro que vuelva a encender todas las alarmas sobre el aumento del hambre en el planeta. Aquí en España esta mañana nos fijamos en este contraste, los beneficios de las empresas de distribución, aunque los últimos datos disponibles son de hace 2 años. Aún así, estas cifras demuestran que las distribuidoras ganaron en 2021 un 23% más que antes de la pandemia. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y el sector sigue sin ofrecer datos recientes sobre sus márgenes. Ayer la Organización de Distribuidores ASEDAS presentaba cifras de 2021. Esos datos de hace casi 2 años son los últimos de los que dispone Asegura y por tanto no recoge ni el impacto de la guerra ni los peores meses de la inflación en la cesta de la compra. En todo caso, en 2021 el sector obtuvo unos beneficios de 1.677 millones de euros, una cifra que está muy por encima, es un 23% más alta de hecho de la que tenía antes de la pandemia. Desde el sector insisten. Es decir, no ayuda en absolutamente nada la subida de precios al ensanchamiento de los márgenes. Lo decía Juan Carlos Matarrubia de ASEDAS, que no ofrecía cifras y añadía: en los 4 o 5 ejemplos que hay del año 2022 es que todas las empresas han bajado márgenes. Y es que los márgenes de algunas cadenas han bajado, sí, pero en parte porque se corrigen tras haberse disparado en el año del confinamiento y además siguen estando muy por encima de los que tenían en tiempos pre-COVID. That the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including Las fórmulas para frenar la inflación también son noticia en Estados Unidos porque por primera vez en año y medio la Reserva Federal ha decidido no subir los tipos de interés, aunque de forma temporal. No los sube ahora, pero no descarta subirlos ya en la próxima reunión. De momento, la Reserva Federal quiere esperar a ver cómo se comporta la inflación sin tocar los tipos, que siguen altos, siguen entre el 5 y el 5,25%. Hoy, en cambio, está previsto que aquí en Europa el Banco Central sí vuelva a subir los tipos de interés. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. En Barcelona se está allanando el camino para que Xavier Trias de Junts sea el nuevo alcalde de la ciudad. Ada Colau descarta apoyar al candidato socialista si ese pacto implica sumar los votos del Partido Popular. Así que ahora todas las miradas están en lo que haga Esquerra. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pues sí, tal como están las cosas a 2 días de la constitución del Ayuntamiento, Esquerra será quien decida por acción o por omisión el próximo alcalde de Barcelona. La opción de que sea el socialista Jaume Collboni quien se convierta en alcalde solo será posible si hay un acuerdo previo con Esquerra y también con los comunes de Colau. Lo que no contempla el grupo de la una alcaldesa es la posibilidad que planteó el PP de votar a favor de Collboni siempre que los de Colau también les apoyaran, pero sin entrar en el gobierno municipal. Así que se agota la cuenta atrás y crecen las opciones de que sea Xavier Trias quien vuelva a la alcaldía 8 años después. Y de Barcelona a Bruselas. La Comisión Europea ha denunciado a Google por presuntamente abusar de su posición en el mercado para acaparar toda la publicidad en línea. Bruselas ha dado un paso más e incluso se plantea ahora vetar parte del negocio que tiene Google en Europa. Nieves Goicoechea. La Comisión denuncia que Google distorsiona ilegalmente el mercado digital de la publicidad. Bruselas señala que esta empresa recoge datos de usuarios, vende espacios publicitarios y también actúa como intermediario. Así que domina toda esta cadena de negocio, perjudicando a los competidores que apenas controlan una pequeña parte de este pastel publicitario. La comisaria Margrethe Vestager sugiere a la compañía que venda parte de su negocio para cumplir con la ley. Google ha rechazado la acusación, cree que sus servicios ayudan a sitios web y aplicaciones a financiar sus contenidos y a las empresas a conseguir más clientes. Ya ha pagado 8.000 millones de euros en multas europeas. Si pierde este caso, Google se arriesga a otra sanción que podría alcanzar el 10% de sus ingresos anuales. Y seguimos en la Unión Europea porque
porque el comité de científicos que asesora a los 27 en políticas relacionadas con el cambio climático ha pedido que se adelante a 2040 la fecha límite para reducir un 95% las emisiones de combustibles fósiles como el gas o el petróleo. El plazo que tienen los gobiernos está marcado de momento en el 2050, 10 años más tarde de lo que piden ahora los científicos. Javier Gregory. Formado por 15 expertos independientes de alto nivel, el Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático pide ya hoy a la Unión Europea que adelante 10 años, es decir, al 2040, la reducción del 95% de sus emisiones de gases que están recalentando el clima de la Tierra y que se producen por la quema de combustibles fósiles, como los derivados del petróleo. Según este grupo de científicos, ya hay tecnología suficiente en la Unión Europea para eliminar el uso total del carbón para 2030 y el gas natural para el 2040. Además, para reducir un 95% las emisiones de CO2 y metano en el 2040, habría que utilizar más energías limpias como la solar, hidráulica y la eólica. Y según estos investigadores, estas ya pueden producir el 90% de la electricidad en las próximas 2 décadas. Vamos a buscar noticias del ámbito local. Hoy en Euskadi, en Radio Bilbao, está Isabel León. Egunon, Isabel. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Ser Toledo, está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Buenos días. Ya saben los oyentes que este año el Tour de Francia arranca en Bilbao. Isa, ya tenemos el pincho para conmemorar este evento. Y no podía faltar, efectivamente, la tortilla de bacalao. ¡Tortilla! El triestrellado en Ecoacha ha elaborado esta delicatessen dividida en 2 piezas y con el bacalao como ingrediente principal. El tutorial empieza así. Vamos a hacer un sofrito con cebolla, con pimiento verde, pimiento rojo, salsa de tomate. Hemos puesto primero la cebolla a pochar. Una vez que ya se nos ha puesto bien tierna, hemos añadido el pimiento verde y el pimiento rojo. Una especie de pisto, vaya, o un sofrito deluxe, podríamos decir, sí, al que acompañará un buen bacalao y huevos de caserío. Todo eso deja un doble manjar en copa con espuma de salsa de huevo y en bocata con un brioche y salsa de yema de huevo. Vamos, que ahora mismo te lo comerías así sin pensar. Vamos, me comería la tortilla. Vamos a partir de aquí a probar esa tortilla en un bar, en un restaurante o en casa siguiendo este tutorial que podéis ver en radiobilbao.eus. Pues venga, a todos a mirar el tutorial y hacer la tortilla para ver las etapas del tour. En un municipio de Toledo se han llevado un susto enorme porque resulta, Cristina, que había un caimán en una balsa de riego. Un caimán. Sí, los propietarios de esta finca ubicada en Yunclillos, pues no salían de su asombro, imaginaros, ¿no? Cuando vieron aparecer esos ojillos flotando, un caimán anteojos se llama, ¿no? Pues es una de las especies precisamente que más sufre el comercio ilegal de mascotas. Sin saber muy bien qué hacer, llamaron a la Guardia Civil, evidentemente. Allí fue el Seprona, se presentó en el lugar junto al equipo de la Fundación Zoo Coqui y Safari Madrid, que es de hecho la instalación que ha acogido a este animal. Bueno, dicen sus rescatadores que la tarea resultó una odisea, pero bueno, tras muchos intentos fallidos, inmersiones y varias estrategias de captura, a lo largo de 2 días se consiguió recuperar a este macho de 1 metro de largo. Uno de los rescatadores, de hecho, recibió hasta un mordisco en una mano. Este era el momento. ¿Dónde lo tienes? ¡Gracias, Fernando! Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Y yo creo que habría que le mordió, pero bien, como decía el compañero. Sí, es un caso además insólito en la provincia de Toledo. Los especialistas creen que fue echado en esta balsa hace más o menos un mes, pero no ha sido detectado por los dueños hasta la semana pasada. Y Isabel, ¿qué son las archiveras del humo? Bueno, pues mira, es una película que se va a estrenar mañana viernes en Tabacalera, en Donosti, que recoge los testimonios de las antiguas trabajadoras de la fábrica de tabacos. En este espacio venimos juntándonos con antiguas trabajadoras de la fábrica de tabacos, algunas de las cigarreras, mujeres que trabajaron en Tabacalera durante 30 años, y junto con ellas el objetivo de este proyecto es hacer una lectura crítica de Tabacalera, proponer... Y hacer memoria. Lupe, Asun, Susi, Maribí, Clara, Pili y Maite trabajaron juntas, las vamos a conocer a detalle a partir de mañana. Cuentan que era Tabacalera antes, que aprendieron, que compartieron
¿Y qué queda de aquello? Y también echa la vista para atrás la exposición que hay en el Archivo Municipal de Toledo. Cristina, un archivo sobre fotografías y minutas de boda. Sí, hay fotos de novios desde el siglo XIX y minutas con los almuerzos desde los años 40. Las fotos son muy llamativas. A destacar que antiguamente las novias iban de negro. El blanco se empezó a usar ya a mediados de los años 50, mucho señor con bigote, mantilla para ellas. Y atención, las flores no se empezaron a estilar hasta los años 20. Y respecto a los menús, os rescato los platos incluidos en uno de 1945. Entremeses selectos, langosta imperial, ensalada del tiempo y pollo asado Monte Carlo. No está nada más. Con la tortilla haríamos el guión para hoy. Vamos a tener que ir a desayunar cuando acabemos esta sección. Hasta luego, chicas. Adiós. Venga, un beso, agur. Y vamos con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, si están por Madrid, si tienen que venir, les recomendamos ir al teatro para ver 2 obras sobre la salud mental y sobre el poder de la mente en nuestro bienestar. La recomendación es de Pepa Blanes. La salud mental es uno de los temas más debatidos y reflexionados del año, tanto que ha llegado al teatro. 2 obras que recomendamos pueden verse estos días en Madrid y después girarán por el resto de España. La primera es Psicosis 4.48, un texto clave creado hace unas décadas por Sarah Kane, una dramaturga que fue pionera en abordar en la depresión y el suicidio y que acabó quitándose la vida después de escribir la obra. Es curioso, ¿no?, cuando de repente una autora escribe este texto en 1999 y de pronto lo lees hoy y te conmociona, ¿no? Y te emociona igual o más fuerte. Creo que es algo de que fue una pionera. Natalia Huarte es la joven actriz que pone el cuerpo en esta obra que dirige en el Teatro Español Luzarcas. Un texto duro, intenso, pero muy valiente, que se enfrenta a un tema que sigue teniendo mucho tabú alrededor y que la ficción pretende ir desenmarañando. Se habla de fármacos, se habla de miedo, se habla de rabia y de inadaptación. Y la sociedad es cruda y a veces hay que ver las cosas como son, ¿no?, con la dureza que son y que tienen. Portentosamente interpretado, no se pierdan a esta actriz. La obra es un chute de realidad, como lo es también Harakiri en el Centro Dramático Nacional, que usa la música, la danza y el teatro para contar una historia inspirada en el caso de una madre y su hijo que emprendieron una campaña para divulgar esta pandemia no declarada de ansiedad y depresión, que es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.